Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Eduardo Antolines y junto con mis compañeros Nicolás Hernández y Robinson García les hablaremos acerca de los sistemas de control en subestaciones eléctricas. A continuación tenemos una pequeña introducción en donde se define qué es sistema de control. En pocas palabras se podría definir como un conjunto ya sea de dispositivo o funciones de medida tales como la indicación, registro, señalización, regulación, control manual y automático de diferentes equipos y redes de protección, los cuales por otra parte verifican, protegen y ayudan a gobernar un sistema de potencia. Además de eso, la función de los sistemas de control, las funciones principales son supervisar, controlar y proteger tanto la transmisión como la distribución de la energía eléctrica. Por ende, se dice que frente a cambios en las condiciones de operación, ya sea intencionales o no, el sistema de control debe en lo posible garantizar la calidad del servicio de energía eléctrica. Por otro lado, se definen los conceptos de control, tales como son los sistemas de control convencionales o los sistemas automatizados de subestaciones, o por sus siglas SAS. Estos últimos, los SAS, han venido siendo utilizados en los últimos años respecto o gracias a las ventajas que ofrecen frente a los sistemas de control convencionales, ventajas que trataremos un poco más adelante. Antes de continuar es importante conocer ciertas definiciones, antes de empezar a profundizar más en el tema, definiciones que nos harán como tener una idea más clara de conceptos que se utilizarán más adelante. La primera es el control local, que básicamente consiste tanto en la maniobra o control directo sobre un equipo, como se puede evidenciar en la figura 2. Por otra parte tenemos el control remoto, que como su nombre lo indica es un control que se hace sobre un equipo pero a una distancia admisible, como se observa en la figura 3. Otro aspecto importante, otra definición importante es la supervisión, que no es más que una definición en donde todas las indicaciones de estado de la subestación y equipos asociados se administran en una o varias estaciones maestras. Además, el monitoreo consiste en realizar tanto la adquisición de variables de la subestación para las funciones de supervisión antes descritas. Y por último tenemos una definición muy importante que es los sistemas SCADA, que básicamente, como su nombre lo indica o las siglas lo indican, son sistemas de control de supervisión y adquisición de datos. Estos por lo general trabajan sobre redes de comunicación tanto para adquirir como supervisar datos de las diferentes subestaciones, plantas de generación o líneas de transmisión del sistema interconectado, las cuales se encuentran muy distantes unas de otras. Por lo general, su ubicación es geográfica. A continuación tenemos los requerimientos generales de un sistema de control. Algunos términos que irán apareciendo ya los hemos venido trabajando en varias clases, ya se nos han venido explicando. Uno de ellos es la facilidad de expansión. En la figura 6 se puede evidenciar los proyectos de expansión que están delimitados por una línea gris clara. Como nosotros bien sabemos, las subestaciones tienen una vida útil relativamente larga, por ende es necesario diseñarlas de tal manera que se puedan adicionar fácilmente nuevos equipos debido ya sea a cambios de configuración o expansiones de los sistemas de control. Como segundo tenemos la automatización de funciones. Esta se basa principalmente o prácticamente en información disponible dentro de la misma subestación. Cabe aclarar que la acción que tomen los dispositivos de control puede ser ordenada o modificada ya sea local o remotamente, como se explicó en la anterior diapositiva. A continuación se ilustran algunos, no todos, de los conceptos de operación automática, tales como cierre automático, conmutación automática de equipos de respaldo, restauración automática del sistema después de pérdida del suministro, maniobras automáticas de equipos, desconexión automática de carga por baja frecuencia, ajuste automático de relés, mando sincronizado de interruptores y lavado automático de aisladores. A continuación tenemos la seguridad. Y básicamente nosotros conocemos que las fallas en los sistemas secundarios de los equipos de patio y de control pueden afectar directamente la seguridad de todo el sistema. Fallas de este tipo no pueden evitarse en su totalidad, por eso es recomendable usar precauciones tales como la redundancia de los principales equipos, para asegurar que los efectos de una falla se disminuyan o se reduzcan. Por otro lado tenemos la disponibilidad, que nosotros la asociamos principalmente a la confiabilidad del equipo de control utilizado. Por consiguiente, se dice que un alto nivel de disponibilidad es fundamental en dichos sistemas. Aquí es importante hacer una aclaración y es que cualquier interrupción se considera importante. Esto tiene como consecuencia que se debe minimizar tanto el tiempo requerido para el reconocimiento, diagnóstico y posterior corrección de las fallas del sistema de control. Además de esto último, se considera que el sistema de control
no debe tener un único punto de falla que cause que la salida de operación de la subestación. Por ende, se recomienda el uso de arquitecturas redundantes, como ya se trató en la seguridad. A continuación encontramos otro término familiar y es la flexibilidad. Esto es simplemente que el sistema de control debe ser flexible para acomodarse a condiciones de contingencia. Por ende, cuando se habla de flexibilidad se asocia a la seguridad del sistema de potencia. Los siguientes puntos se deben tener en cuenta para diseñar un sistema de control flexible. El primero es prever facilidades que permitan la extensión o modificación parcial del sistema de control. El segundo, prever la posibilidad de intercambiar equipos de diferentes fabricantes. El tercero es efectuar el diseño inicial de tal manera que disminuyan los gastos cuando se realicen las expansiones o modificaciones futuras. Y por último, para el caso de sistemas de control digitales, se debe prever el cumplimiento de estándares industriales para sistemas abiertos con un único fin. Ese fin simplemente es permitir ampliaciones o modificaciones en el sistema, minimizando los costos de integración. Esto permitirá que el sistema de control y los diferentes equipos puedan intercambiar y compartir recursos de información. Otro aspecto importante es la simplicidad. En este punto hay que hacer básicamente como una pequeña aclaración, y es que la confiabilidad total de un sistema simple es mayor que la de un sistema complejo. ¿Por qué? Porque simplemente este último necesita demasiada información de los equipos de patio o requiere llevar un conjunto de operaciones de maniobra, por ejemplo, aislar un sector de una subestación cuando ocurra una falla. Por último tenemos el mantenimiento. En esta definición, en el libro se encuentra como una pequeña aclaración en lo que concierne a mantenimiento, y es que la confiabilidad no debe depender del grado de eficiencia del trabajo de mantenimiento. Por ende, cuando ocurren errores, no tienen que ser errores derivados de fallas humanas en la tarea de mantenimiento. Por otra parte, la instalación no debe depender de la confiabilidad de un solo elemento, además de que se debe prever un sistema automático de supervisión y reconocimiento de fallas y una evaluación de costos del procedimiento de mantenimiento. A continuación encontramos la clasificación de sistemas de control de subestaciones de acuerdo con su ubicación física. Se distinguen dos, que son los sistemas de control centralizados y los sistemas de control distribuidos. Para el primero, en sistemas de control centralizado, como su nombre lo indica, todo se encuentra centralizado en un único punto, en este caso en el edificio de control de la subestación. Tenemos tanto lo que vendría siendo el bloque de sistemas auxiliares, el bloque de equipos de control, protección, medida, interfaz de trabajo con el operador, equipos de comunicaciones y por último tendríamos el centro de control remoto. Ahora bien, lo que pasa es que la información que viene desde el patio de la subestación es almacenada en tableros o kioscos de agrupamiento, también denominadas cajas. Esa información se transmite al edificio de control de la subestación por medio de cárcamos. Este tipo de sistemas de control centralizados es muy recomendable principalmente cuando las distancias entre el patio de la subestación y el edificio de control de la subestación no son demasiado largos o no es demasiado grande, por decirlo de alguna manera. Eso en cuanto a sistemas de control centralizados. Ahora, tenemos los sistemas de control distribuidos. Como se puede evidenciar en la figura 10, tenemos el esquema de un sistema de control distribuido. Acá lo que se hace principalmente es instalar en el patio de la subestación casetas de control. Estas casetas de control tendrán contenidas lo que vendrían siendo los equipos de control de campo, protecciones, medida, comunicación hombre-máquina de campo y demás. Además, en el edificio de control tendremos por lo general el controlador central y la interfaz de trabajo con el operador. Aquí viene una principal diferencia de lo que vendría siendo los sistemas de control distribuido y centralizado. En el anterior, la información que se enviaba desde el patio de las subestaciones hasta el edificio de control de la subestación se hacía por medio de cárcamos. En esta se hace por medio de enlaces de fibra óptica, lo cual permite reducir en mayor grado el espacio. Además de esto, este tipo de sistema de control distribuido se realiza cuando hay una distancia muy grande entre el patio de la subestación y el edificio de control de la subestación. Otro aspecto a recalcar es que en este caso los servicios auxiliares pueden quedar centralizados en el edificio de control de la subestación o también se pueden almacenar o se pueden adjuntar, por decirlo de alguna manera, en las casetas de control, como se evidencia acá, que tenemos la comunicación hombre-máquina de campo y además los servicios auxiliares, en este caso también.
Eso en cuanto a la clasificación de sistemas de control de subestaciones de acuerdo con su ubicación física. Continuando, encontramos las tecnologías de los sistemas de control. La primera de ellas es el sistema de control convencional, podría decir que el más clásico. Este sistema de control convencional básicamente se define o se caracteriza porque las funciones tanto de control y de supervisión son realizadas por diferentes dispositivos que comparten o intercambian información entre sí de manera cableada. La conforman los principales elementos. Tenemos las unidades terminales remotas, o también como se encuentran en algunas literaturas UTR, que sirven para, como su nombre lo indica, control remoto y registro secuencial de eventos. Tenemos el tablero mímico, el sistema de protección, que incluye principalmente los relés y los relés de respaldo, localización de fallas, registro de fallas, verificación de sincronismo, mandos sincronizados y auxiliares. Tenemos por otro lado los contadores de energía, lo que vendrían siendo transductores, indicadores, medidores multifuncionales. Tenemos los sistemas de alarmas, los equipos de comunicación, los relés de interposición, el mando y señalización de equipos, tableros de agrupamiento, equipos de comprobación visual de sincronismo, sistema cableado de enclavamientos y por último el control paralelo de transformadores. Cabe resaltar que este tipo de sistemas de control convencional se utiliza en subestaciones ya existentes, más no en las nuevas, que son para alta y extra alta tensión. Entonces lo que se hace con este tipo de subestaciones ya existentes es tratar de modernizarla o automatizar su sistema, o que en pocas palabras sea una mezcla de ambas. Y en eso en cuanto al sistema de control convencional. Por otro lado encontramos los sistemas de control coordinado, por sus siglas SCC. Básicamente este sistema de control coordinado se caracteriza principalmente porque las funciones dadas al control y a la supervisión, al igual que el control convencional, están dadas por dispositivos o equipos que intercambian información entre sí. Pero la diferencia con la anterior, con la convencional, es que estos dispositivos son autónomos e independientes de lo que vendrían siendo los equipos de medida y de protección. Podemos evidenciar un esquema general de lo que vendría siendo un control coordinado. Encontramos 4 diferentes niveles: el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. En el nivel 0 tenemos como base los equipos de patio, que como podemos ver esta rama es una réplica exacta de esta, en donde encontramos los equipos de campo. En lo que vendría siendo la red de registro de fallas, se basa o se apoya en unos dispositivos denominados IED, que vendrían siendo los dispositivos electrónicos inteligentes, al igual que en los contadores o medidores multifuncionales. Tenemos la red de protección, caracterizada principalmente o que incluye los relés principales y los de respaldo, asimismo los de RCR de localización de fallas, registro de fallas, verificación de sincronismo, mandos sincronizados y auxiliares. Acá en este aspecto tenemos la información de cableado, porque cabe resaltar que este sistema de control se puede realizar el enlace por cable o el enlace de datos por cable, o simplemente el convencional, que es el caracterizado por relés, conmutadores, señales análogas y demás. En el nivel 1 encontramos los controladores de campo, en donde existen o donde están unos dispositivos denominados IHM, que no son más que la interfaz hombre-máquina. Estas se realizan principalmente para poder visualizar como medio de visualización de alarmas, también como mando y señalización de equipos. En el nivel 2 encontramos lo que vendría siendo la red de estación, lo que vendría siendo las impresoras, los IHM de cada subestación, los controladores de la subestación, una puerta de enlace que vendría conectando a una WAN, que estas WAN es como, se define como red de área amplia, que lo que me hace es interconectar o conectar varias redes locales. Por último, en el nivel 3 tenemos lo que vendría siendo, podría decir, el centro de control. Eso en cuanto a sistemas de control coordinado. Todas estas partes están contenidas en este mismo sistema, en lo que les acabé de mencionar. Por otro lado encontramos los sistemas de automatización de subestaciones, o por sus siglas denominado como SAS. Este tipo de sistemas de automatización de subestaciones basan su funcionamiento en estos dispositivos, que son los que mencioné anteriormente, los IED, o básicamente dispositivos electrónicos inteligentes.
Estos tienen la facilidad de que son dispositivos autónomos e independientes con facilidades de comunicación e integración mediante protocolos normalizados. Además que emplean uno o más microprocesadores son capaces de recibir o enviar datos, ya sea comandos desde o hacia una fuente externa. El sistema de automatización de subestación SAS lo que busca principalmente es esto, que vendría siendo la integración en una misma plataforma informática de los datos suministrados por los diferentes equipos de dispositivos electrónicos inteligentes que se emplean en una subestación. Estos equipos ya pueden ser equipos de medida, equipos de protección, registradores de fallas, controladores, etc. El sistema integra estos dispositivos, los dispositivos electrónicos inteligentes, en una misma red de control, ya sea directamente o a través de elementos convertidores de protocolos. Por lo general, estos dispositivos, los IDS, son interconectados entre sí por medio de fibra óptica o por cable de fibra óptica, también por cable UTP categoría 5. Ahora bien, cuando estos equipos no se encuentran en un mismo edificio, lo que se hace es interconectarlos con fibra óptica para evitar la SEMI, que vendrían siendo las interferencias electromagnéticas. Este sistema de automatización de subestaciones se profundizará más adelante en lo que vendrían siendo las arquitecturas. A continuación encontramos las arquitecturas de los sistemas de control. Estas arquitecturas básicamente se encuentran dentro de lo que vendría siendo un control jerarquizado. ¿Qué significa esto? Simplemente en pocas palabras se puede describir como un sistema de control global de todas las actividades de la subestación, empleando ya sea una estructura con diferentes niveles de control o tipos de equipos según el nivel y función. Todos ellos conectados de manera jerarquizada o como se encuentra en algunos textos como de forma piramidal. Esta conexión se puede realizar ya sea en forma cableada para los sistemas de control convencional o por una o varias redes de comunicación de datos para los SAS. Pues vamos a ver de qué trata la arquitectura de los SAS. Esta arquitectura básicamente tiene la particularidad de que permite conectar en una misma red todos los IED, todos los dispositivos electrónicos inteligentes, manteniendo en un nivel superior los controladores de campo, como se puede evidenciar en la figura. Entonces, en el nivel 3, ¿qué podemos encontrar? Encontramos lo que vendrían siendo los sistemas remotos de información, desde donde se monitorea y controla los principales equipos de la subestación. Dentro de lo que vendría siendo el nivel 3 y el nivel 2, encontramos lo que vendrían siendo las comunicaciones e interfaces que proporcionan la transferencia de información entre lo que vendría siendo las SAS y los sistemas remotos por medio de protocolos abiertos. En el nivel 2 corresponde más que todo al sistema de procesamiento del SAS, lo que vendría siendo almacenamiento de datos y a la interfaz de operación localizadas en la sala de control de la subestación, como se puede evidenciar en este aspecto. Entre lo que vendría siendo el nivel 2 y el nivel 1 podemos encontrar las comunicaciones y las diferentes interfaces que corresponden a una red de aldea local, también conocida como LAN, la cual permite la comunicación entre los equipos tanto del nivel 2 como los equipos del nivel 1. En el nivel 1 encontramos los controladores de campo, que sirven más que todo para la adquisición de datos, cálculos o acciones de control. Entre el nivel 1 y el nivel 0 encontramos las comunicaciones o las interfaces que nos permiten realizar la conexión entre los controladores de campo del nivel 1 y los IED, dispositivos electrónicos inteligentes, del nivel 0 y los equipos de patio. En el nivel 0 podemos encontrar por último lo que vendrían siendo los equipos de patio, que de manera general vendrían siendo lo que son interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, transformadores de instrumentación y demás. Eso en cuanto a la arquitectura de los SAS. Por otro lado encontramos la arquitectura de los sistemas de control convencional. Esto, al igual que la arquitectura de los SAS, está dividido por varios subsistemas o por varios subtipos, en donde en el nivel 2 encontramos los sistemas remotos de información, desde los cuales se pueden monitorear y controlar los principales equipos de la subestación. El grado de control se define según las necesidades de las empresas. Entre el nivel 2 y el nivel 1 encontramos las comunicaciones y la interfaz por medio de unidad terminal remota UTR, que me permite la interconexión entre estos dos niveles. Aquí en el nivel 1 está conformado principalmente por el mímico de control y los anunciadores de alarma, que sirven para
las acciones de control y adquisiciones de alarma de los dispositivos y equipos de cada campo y servicios auxiliares de la subestación. Entre el nivel 1 y el nivel 0 encontramos de nuevo el cableado de control que me permite interconectar los dos niveles. En este último encontramos lo que vendrían siendo los dispositivos como relés de protección, registradores de fallas, reguladores de tensión de transformadores, equipos de monitoreo de transformadores, interruptores, la unidad de control y protección propia de esos equipos, equipos de medida, etc. Por último, los equipos, lo que vendrían siendo los equipos de alta tensión y servicios auxiliares. Por otro lado, encontramos los modos de operación para los equipos de alta tensión. En la tabla 2 se evidencian los diferentes niveles. Para este caso tenemos 4 diferentes niveles, donde el nivel 0 básicamente vendría siendo o corresponde al mando que se ejecuta directamente desde los mecanismos de operación de los interruptores automáticos y seccionadores. El nivel 1 comprende lo que vendría siendo el mando de los equipos de alta tensión por medio de IHM, que vendría siendo la interfaz hombre-máquina. Aquí se pueden escoger dos tipos de modo de operación, bien sea el local o el remoto. Si se escoge el remoto, solo se permiten comandos desde los niveles superiores. En cambio, en el local solo se pueden ejecutar los comandos desde la IHM local. En el nivel 2 encontramos básicamente en esto para sistemas SAS corresponde al mando desde las interfaces de operación, por medio de las cuales se seleccionan los modos de operación, en este caso remoto y subestación. Si se selecciona remoto, lo que pasaría es que solo se pueden ejecutar los comandos desde el sistema de control remoto, y cuando se selecciona subestación solo se pueden ejecutar comandos desde la interfaz de operación. Por último tenemos el nivel 3. En este pues básicamente corresponde al mando desde el sistema de control remoto, en donde se supervisan, operan y controlan en forma remota los equipos de la subestación. Eso en cuanto a los modos de operación. Vemos que se pueden configurar de diferentes tipos dependiendo pues las características del sistema de control. Por último encontramos el modo de operación para los equipos auxiliares. Aquí depende en gran medida de dos diferentes sistemas, tales como el SAS y los sistemas de control convencional. En sistemas SAS se puede aprovechar los controladores del sistema para efectuar transferencias automáticas que seleccionen la fuente de suministro de energía. A su vez, para propósitos de mantenimiento, por ejemplo, también pueden aprovecharse las interfaces de operación del sistema de control para efectuar transferencias manuales de las fuentes de energía. Sin embargo, la implementación del control automático de los servicios auxiliares y los modos de operación depende en gran medida de las prácticas y políticas de la operación de la compañía. Ahora, en sistemas de control convencional, por lo general el modo de control de los equipos de servicios auxiliares se hace de manera similar a los equipos de alta tensión. Las maniobras de transferencia se efectúan en forma manual, pero también pueden ejecutarse automáticamente mediante relés de ausencia de tensión que efectúen la conmutación de diferentes alimentadores o produzcan arranque de una planta de emergencia. Esto, al igual que el anterior, según la práctica de la compañía. Todo eso en cuanto a la arquitectura de los sistemas de control. Ahora bien, es evidente que la tecnología digital está desplazando definitivamente a los sistemas convencionales en el control y supervisión de las subestaciones eléctricas. Los avances de la tecnología electrónica digital basada en microprocesadores y en los sistemas de procesamiento distribuido de datos aplicados al control de procesos, así como de las redes de datos asociadas, han revolucionado la concepción y estructura de los sistemas de control y supervisión de los sistemas eléctricos. Implementar un sistema de automatización logrando buena integración entre equipos permite eliminar una gran cantidad de dispositivos independientes tales como las UTR, que vendrían siendo las unidades terminales remotas, y sus equipos asociados como lo son transductores, tarjetas, entradas, salidas, cableado, etc. Los paneles de medida, que vienen siendo los relés de protección u otro tipo de dispositivo electrónico inteligentes, pueden ser utilizados como fuentes de medida. Tenemos los paneles mímicos, anunciadores de alarma, registradores de secuencia de eventos, registradores digital de fallas, controladores independientes, la reducción de cableado entre lo que vendría siendo las casetas de patio y el edificio de control para el caso de un sistema de control distribuido, la reducción en el cableado entre el sistema de control y los demás dispositivos, la reducción de espacio de los gabinetes y el número de estos,
Asimismo, la reducción en el tamaño del cuarto de control y la reducción en costos de ingeniería y de diseño, que vendría siendo lo que más resaltaría en este tipo de implementación. Buenas tardes, continuando con la exposición, tenemos los criterios para la adopción de sistemas automáticos de subestaciones SAS. En el caso de para las subestaciones ya existentes, se puede considerar para su actualización o modernización a sistemas automáticos los siguientes criterios, como el tipo, antigüedad o localización geográfica de la subestación. También se tienen es recomendable para subestaciones críticas, para cargas importantes que manden una alta confiabilidad, también para subestaciones extremadamente cargadas, subestaciones críticas para la confiabilidad y estabilidad del sistema y subestaciones que presenten problemas operativos con poca seguridad en la operación y o dificultad en la consecución de repuestos. O sea, no se pueden conseguir rápido sus repuestos. Para el caso de las subestaciones nuevas, es claro es clara la opción de implementar eh, sistemas automáticos en su diseño, ya que con esto buscan el mayor grado de integración entre los diversos IETs de tal forma que se puedan obtener el máximo de beneficios que pueden otorgar este tipo de tecnologías. Continuando, tenemos algunas funciones básicas de los sistemas de control. La primera de ellas tenemos la interfaz de operación o IHM, que es la interfaz de operación o interfaz humano-máquina, la cual contiene los elementos necesarios para la visualización parcial o total de la subestación con el fin de tomar decisiones para su comando, para el comando de toda la subestación. Eh, las IHM también tienen como función señalizar las alarmas de la subestación y alertar al operador mediante una señal sonora hasta que el operador reconozca la alarma a través de de las mismas IHM. Después, las IHM, por las palabras, va a manejar todo lo que tiene relacionado con las alarmas y cuando se activan para que el operador pueda percibir la alarma. Bueno, continuando con las funciones básicas de los sistemas de control. Tenemos que la interfaz humano-máquina en sistema SAS. Esta interfaz se divide en dos niveles. La interfaz de operación de nivel uno, la cual consiste en una pantalla de operación local que puede ser externa o integrada a cada controlador de campo. Estas pantallas normalmente están fabricadas de un cristal líquido que permite realizar de forma local las funciones de supervisión y control de los equipos de potencia del campo, como la indicación del estado de los equipos de patio. También podemos tener en estas pantallas o en esta interfaz de operación de nivel uno la visualización de las alarmas de equipos de los equipos de patio, el comando de apertura y cierre sobre interruptores y seccionadores. Y también podemos obtener la selección de modo de operación del controlador local desde el controlador o remoto desde la interfaz de operación del nivel 2. Aquí tenemos el otro nivel, el ni- la interfaz de operación de nivel 2, eh, la cual permite la integración del personal de operación con los equipos de la subestación y asignación de comandos, garantizando así que en todo momento el personal cuente con información confiable y en tiempo real de todos los equipos.
Este nivel 2 de interfaz de operación está compuesto por las impresoras y las estaciones de operación con sus respectivos computadores, monitores de video a color, manejadores de cursor e impresoras localizadas en la sala de control del edificio de mando de la subestación. A continuación se mencionarán los diferentes despliegues que comúnmente son implementados en las interfaces de operación de nivel 2 en las ads, como lo son el despliegue de menú general, diagrama unifilar general de la subestación, el despliegue unifilar detallado de diámetro o de campo, el despliegue de secuencias automáticas, el despliegue general de servicios auxiliares. También podemos encontrar en la interfaz de campo de nivel 2 el despliegue unifilar detallado de servicios auxiliares de corriente alterna, el despliegue detallado de servicios auxiliares de corriente continua, despliegue detallado de servicios auxiliares de las UPS y el despliegue detallado de los servicios auxiliares por caseta. Terminando, también podemos encontrar la lista de alarmas, los reportes, el listado de secuencias de eventos, las curvas de tendencias y la configuración SAS y estado de las comunicaciones del sistema. Eh, Otra de las funciones básicas en los sistemas de control es otra es la interfaz de operación, pero para sistemas de control convencional. Por ejemplo, en subestaciones con este tipo de control convencional, la interfaz de operación corresponde a un mímico en donde los equipos de maniobra como interruptores y seccionadores se representan por medio de switches que a su vez sirven como elementos de comando. Los barrajes colectores y uniones entre equipos se representan por medio de pequeñas barras coloreadas según la tensión de la instalación, o sea, la tensión que va a soportar cada barra. Por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda, acá esta es una barra. Para señalizar las alarmas en las subestaciones con sistemas de control convencionales, se utilizan anunciadores de alarmas, los cuales consisten en un conjunto de ventanas localizadas en el mímico que se iluminan cuando ocurre una alarma. Eh, Cuando se presenta una alarma en la subestación en este tipo de subestaciones con sistemas de control convencionales, se enciende la ventana en forma intermitente y inmediatamente se energiza una alarma sonora. Entonces, el operador se da cuen- cuando el operador se da cuenta de la alarma, presiona el pulsador de reconocimiento apagándose la alarma sonora y eliminando la interferencia de la ventana que se iluminaba anteriormente, se encontraba parpadeando anteriormente. Una vez ya tomas todas las acciones respectivas para la solución del problema que ocasionó la alarma, se presiona nuevamente el pulsador para reponer el anunciador nuevamente y esté listo para volverse a accionar para otra circunstancia o otra falla. Bueno, ya dejando de lado la interfaz de operación, encontramos otra función física de los sistemas de control, como lo es la señalización local y de comandos, la cual corresponde a la adquisición de información de las alarmas, posición de equipos y medidas entre los equipos de la subestación y el sistema de control.
y también hace referencia a cómo se transmite esta información a los equipos y comandos provenientes de los niveles superiores de control. Es de gran importancia resaltar esta señalización, ya que esta va a depender el dimensionamiento del sistema de control en general. A continuación, va a presentar o enunciar algunas de las señales más comunes que que se pueden presentar en una subestación, como las señales de medida para campos y barras, que normalmente son todas las tensiones fase-fase y fase neutro, las corrientes por fase, potencia activa y reactiva, incluyendo la indicación del sentido de flujo de potencia, la potencia aparente para transformadores y las frecuencias en cada una de las barras del sistema. Eh, Otras señales comunes que se pueden encontrar son provenientes de las alarmas típicas de una salida de línea, cuales pueden ser los disparos de las protecciones principales número 1 y 2, disparo de protecciones de respaldo, disparo RLE falla del interruptor, baja presión en sistema SF6, pueden ser de dos alarmas. Eh, También está la falla circuito de disparo número 1 y 2. Y por último, la operación del relé de sobrecorriente a alta tensión y baja tensión. Otras eh, señales se pueden presentar en las salidas del comando del sistema de control, cuales pueden ser como comandos de abrir y cerrar interruptores y seccionadores, comandos de reposición de los relés de protección y los comandos de subir y bajar los cambiadores romas, de romas en transformadores. Bueno, continuando, tenemos la señalización local y de comandos, pero en sistemas, aplicada en sistemas SATS. En esta función hay que tener en cuenta que en los SATS el sistema requiere o el sistema quiere la información directamente de las IETs, desde las IETs instaladas a través de la red de comunicación. Y para la adquisición de las medidas eléctricas, los SAS también se hace, en los SAS también se hace a través de enlaces de comunicación con los contadores de energía multifuncionales o desde otros IETs, tales como unidades multifuncionales de medida, dispositivos de protección, registradores de falla, con el que se puede observar acá en la imagen, entre otros, siempre y cuando estos posean la precisión requerida para este sistema. Normalmente la precisión de las medidas para este tipo de sistema SATS es de un 0,5%, sin tener en cuenta los errores debidos al tablero o a los transformadores de instrumentación. Otra opción que se tiene es que el sistema SAT adquiera de forma directa las señales de corriente y de tensión de corriente alterna, sin la necesidad de transductores, y con solo estos datos realizar los cálculos para las demás medidas necesarias en el sistema. Bueno, continuando tenemos la señalización local y comandos en sistemas de control convencional. En estos tipos de sistemas de control convencional, anteriormente las medidas eléctricas en las primeras subestaciones eran adquiridas por medio de instrumentos galvanométricos, los cuales eh, indicaban en todo momento el valor instantáneo o eficaz. Estos instrumentos fueron reemplazados con el tiempo por unidades de medida multifuncionales
ya que con una sola unidad multifuncional se puede obtener mediciones con mejor precisión de tensión, de corriente, de potencia activa y reactiva, de frecuencias y factores de energía, entre otros. Por ejemplo, las alarmas y comandos en los sistemas de control convencional se efectúan a través de relés de interposición, los cuales sirven como elementos de acople o de aislamiento galvánico entre los equipos de patio y la unidad terminal remota UTR, la cual, como se verá más adelante, es la interfaz con el centro de control remoto en sistemas de control convencional. Bueno, continuando, encontramos otra función básica de los sistemas de control, cuál es la interfaz con el centro de control remoto. Eh, También es función, ya que también es función del sistema de control transmitir y recibir esta información, toda la información recopilada con las funciones anteriores al centro de control remoto en donde se encuentra el sistema SCADA. Para la transmisión de la información, el sistema de control de la subestación reporta el registro cronológico de los eventos ocurridos en forma ordenada, generalmente con una resolución de 1 milisegundo por cada evento. Cada evento es identificado con un mensaje en un formato previamente definido y con un tiempo de ocurrencia. Los eventos también son o pueden ser registrados en una impresora local para el registro secuencial de dichos eventos. Esto se hace con el fin de facilitar el posterior análisis de las fallas que puedan ocurrir en el sistema. Continuando, tenemos ahora la interfaz con el sistema de control remoto en sistemas SaaS. En los sistemas SaaS, la comunicación con el sistema de control remoto se hace a partir de las funciones del controlador central de la subestación, el cual se conecta al sistema de comunicaciones a través de uno de sus puertos de salida. En algunos sistemas es también común instalar un computador de comunicaciones en el cual se encarga de procesar el registro de eventos del sistema de control y convertirlo en un formato del protocolo de comunicaciones del sistema de control remoto. Además, como adicional, todos los eventos que ocurran en la subestación son almacenados en bases de datos para su posterior consulta y análisis de estas fallas o de lo que se pueda presentar en la subestación. Continuando, también tenemos la interfaz con el sistema de control remoto, pero en sistemas de control convencionales. La función de esta comunicación con el centro de control remoto en los sistemas de control convencional es desempeñada por la UTR o unidad terminal remota, la cual es el elemento final de la estructura jerárquica del sistema de control convencional y actúa como medio sensor y actuador remoto con los operadores del centro de control remoto a través de módulos de entradas y salidas digitales conectados de forma cableada con los equipos. Otra función básica es el enclavamiento de operación, ya que en subestaciones este enclavamiento corresponde a las condiciones que se deben cumplir para el cierre o la apertura de seccionadores o interruptores. A continuación voy a mencionar algunas de estas condiciones. Por ejemplo, acá tenemos la primera como que un seccionador nunca
Se debe maniobrar con carga. Para maniobrar un seccionador, el interruptor o interruptores asociados, así como las cuchillas de puesta a tierra deben estar abiertas. Las cuchillas de puesta a tierra solo maniobran con los seccionadores de líneas asociados. Asociados están abiertos y cuando no exista tensión en la línea. Continuando, también tenemos para condiciones correspondiente a la configuración doble barra con seccionadores de paso directo o bypass o seccionador de transferencia. Por ejemplo, tenemos que para los seccionadores de bypass o de paso directo se cierran con tensión. Estos se pueden cerrar con tensión cuando el interruptor que tienen en paralelo está cerrado, es decir, cuando hay la misma tensión entre sus terminales. En el caso de la configuración con un seccionador de transferencia se puede cerrar con tensión. Este seccionador de transferencia se puede cerrar con tensión cuando hay la misma tensión en sus dos terminales, es decir, cuando el interruptor de transferencia esté cerrado. Continuando, también tenemos unas condiciones para la configuración de doble barra. Eh, para, para esta configuración se puede operar con tensión cuando estos seccionadores de esta configuración se pueden operar con tensión cuando el interruptor de acople esté cerrado. También un interruptor para cerrar debe cumplir las condiciones de sincronismo entre los sistemas que cierra. También debe tener los seccionadores que accionan cerrados. No debe existir cuchillas de puesta a tierra cerradas y el equipo que se va a energizar debe estar dispuesto para ello. En las funciones básicas de enclavamientos de operación encontramos los enclavamientos de operación en sistemas SAS, ya que los sistemas SAS aprovechan la tecnología basada en microprocesadores para programar los enclavamientos en las IETs o el controlador de subestación. De manera que cuando se selecciona el equipo para dicha operación, esta función evalúa las posiciones actuales de todos los equipos que se van a ver involucrados en esta operación. También cabe resaltar que en caso de que algún elemento a comandar no cumpla con alguna de las condiciones de enclavamiento mencionadas anteriormente, este es señalizado en los repliegues respectivos para indicar dicha situación, de tal forma que se generará o se genera una alarma para avisar al operador e indicarle mediante un despliegue gráfico apropiado cuál o cuáles condiciones no están siendo cumplidas por el elemento. También además cada controlador adquiere directamente o a través de la red de datos del sistema SATS todas las señales e información sobre el estado de los demás equipos que se van a ver involucrados de la subestación que requiera para toda esta información que requiera para así cumplir su función de enclavamiento. Em, Ahora encontramos que son los enclavamientos de operación en sistemas de control convencional. Los enclavamientos en subestaciones con control convencional se efectúan por medio de lógica cableada, sea, arreglo de contactos de posición de equipos de contactos en serie o en paralelo. Esta lógica utiliza los contactos de posición de interruptores, seccionadores u otros equipos como relés repetidores, interruptores miniatura y protecciones para validar la maniobra de otros equipos. Em, Otra función básica que encontramos es la medición de energía, ya que la energía en los diferentes circuitos de una subestación
se mide por medio de contadores multifuncionales de energía activa y reactiva, los cuales integran la potencia en función del tiempo para la obtención de la energía. También estos contadores de energía multifuncionales, los modernos, poseen todas las características de los dispositivos IETS, lo cual les permite hacer una fácil transmisión de la información recolectada a través de los diferentes protocolos de comunicación. Continuando con la medición de energía para sistemas de potencia en sitios donde se hace intercambio de energía entre dos compañías de servicio, usualmente se utilizan dos contadores de energía, uno principal y uno de respaldo, de una precisión de 0,2%. Si el conteo de energía es para aplicaciones de bajo consumo o para fines estadísticos, en una misma compañía se puede utilizar un solo contador de energía, pero este tiene que tener una precisión de 0,5%. Continuando con las funciones básicas de medición de energía, encontramos la medición de energía en sistemas de controles convencionales. La medición de energía en estos sistemas de controles convencionales también se efectúa a través de contadores de energía multifuncionales, ya que estos aprovechan los módulos emisores de pulsos para enviar a través de la UTR el registro de energía medida al centro de control remoto para fines contables de facturación. Otra función básica de los sistemas de control es el registro de fallas, el cual consiste en el registro de las ondas de corriente y de tensión de fase y de secuencia modular durante las fallas que se puedan presentar en el sistema, así como el funcionamiento de los dispositivos de protección y operación de los interruptores. Bueno, continuando con la exposición, tenemos las funciones adicionales que incorporan los sistemas SAT. Estas funciones adicionales se dividen en dos niveles. Acá podemos observar las funciones adicionales que comprenden el nivel 1, como la supresión de protecciones, la cual comprende la supervisión de alarmas y disparos generados o ocasionados por las IES de protección. También encontramos las funciones de secuencia automáticas de control. Esta función En esta función, los controladores de campo permiten la ejecución de secuencia de conexión y desconexión de la línea y transferencia de circuitos y barras o de transferencias de circuitos de sistemas de servicios auxiliares. También podemos encontrar lo que es marcación de eventos y alarmas. Esta función es la encargada de efectuar la marcación del tiempo de ocurrencia de los eventos y de las alarmas de los equipos accionados al diámetro o campo respectivo en una resolución entre eventos menor o igual a 1 milisegundo y una precisión en la marcación del tiempo de ocurrencia mayor o igual a 1 milisegundo. También encontramos lo que son las comunicación con la red de área local. Esta funciona a través de los módulos de conmutación de red instalados en cada controlador. Maneja la conmutación entre todos los equipos que conforman el SATS mediante la red de área local. Esta red de área local garantiza la realización de las funciones de control y permite las aplicaciones o restauraciones de la red. Y por último, acá de las funciones adicionales de nivel 1 encontramos lo que son los autochequeo y autodiagnóstico.
En las SATs ejecutadas, la SAT se ejecuta autoswitcheo y autodiagnóstico constantemente para todo el sistema, incluyendo verificación de errores de software. También ejecuta chequeo en las funciones de transmisión de datos y funciones de entrada y salida de datos. Continuando con las funciones adicionales, ahora tenemos las funciones adicionales de nivel 2. Están comprendidas primero por el control de equipos, el cual esta función realiza las acciones requeridas para el control de los equipos de las subestaciones y de propios SATs. También tenemos lo que es el manejo de datos históricos. Esta función maneja la información para monitoreo del comportamiento en el tiempo de los equipos de la subestación. Continuando tenemos el respaldo de medio masivo. Aquí el SAT almacena en medio masivo toda la información existente en los archivos en los archivos de los discos duros del sistema del sistema de procesamiento de nivel 2. Continuando tenemos lo que son los reportes. El SAT genera diferentes reportes que son presentados en la interfaz de operación de nivel 2 bajo, bajo pedido o programados para presentación de forma automática en las impresoras. Estos reportes pueden ser programados para su impresión diaria, semanal o mensual y tienen la información de los valores instantáneos, así como la de los valores acumulados. Ahora lo correspondiente con las curvas de tendencias. Esta función permite dibujar en forma de curvas de tendencia cualquier señal de medida que se tenga con información en las bases de datos. También tenemos el monitoreo y diagnóstico en líneas de los equipos de potencia. El monitoreo y diagnóstico en líneas es realizado a transformadores de potencia, cambiadores de tomas, reguladores de tensión e interruptores de potencia. El monitoreo y diagnóstico en línea de los equipos de potencia se puede ejecutar con la lógica del SAT, aunque también puede tener comunicación con sistemas de monitoreo y diagnóstico basados en IETs independientes. Por último tenemos lo que son parametrización y protecciones y visualización de oscilografías. Buen día compañeros y profesor. Continuando con la exposición, tenemos las comunicaciones en los SAS. Antes de continuar me gustaría retomar conceptos tales como lo es SAS, Sistema Automatizado de Subestaciones, como lo es IET, Dispositivo Electrónico Inteligente, dado que son abreviaciones que durante mi presentación serán muy usados. Bien, hablemos un poco de por qué las comunicaciones, ¿cierto? Pues dado que tenemos diferentes dispositivos o elementos a nivel de hardware, estos dispositivos han de tener que comunicarse entre ellos y con una unidad de control para realizar el respectivo procesamiento y acciones referentes a lo que se requiere en el sistema para un adecuado comportamiento, ¿no? Entonces, es debido a las comunicaciones que vamos a tener la información de la subestación y a su vez esa información se encontrará en el sistema remoto de manera que se garantice la transmisión completa de esta dentro de las prioridades y tiempos establecidos. Dentro de las garantías tenemos la transmisión de información. Esta se hace mediante protocolos que permiten la transmisión de toda la información con y entre todos los niveles de confiabilidad y seguridad requeridos. Tenemos el registro.
donde se almacenan las fallas y errores que se presentan en las comunicaciones, de manera que se tenga una lista de eventos y alarmas para despliegue y almacenamiento de las mismas. Tenemos el intercambio de datos. Estos protocolos de comunicación han de soportar el intercambio de datos simultáneos y en tiempo real con el sistema de información remoto y la interfaz de operación local. ¿Para qué? Para permitir la posible recuperación de datos que no sean de tiempo real. Como regla general, tenemos que los SAS, las comunicaciones en los SAS, deben permitir la transferencia de información sin afectar el desempeño de las funciones de control y monitoreo del sistema. En la figura han de observar 3 niveles muy a brevedad, es decir, pueden ser observados a simple vista. Sin embargo, en él tenemos 4 niveles. El primer nivel corresponde al nivel 0, el cual indica que es el nivel de proceso. En el segundo nivel o nivel 1 tenemos el nivel de bahía. El siguiente nivel es el nivel de estación y por último tenemos el nivel remoto o control remoto, ¿cierto? Bien, ahora veamos cómo se relacionan cada uno de estos niveles para poder operar en un sistema SAS, ¿cierto? De manera que si observamos del nivel 0 al 1, tendremos lo siguiente. Observamos un cableado convencional entre los equipos de patio, ¿cierto? Convencionales, tales como TCs, TVs, medidores, servicios auxiliares, ¿cierto? Y los controladores. Tenemos comunicaciones seriales entre los dispositivos electrónicos inteligentes y los controladores en esencia, tales como lo son relés de protección, transductores numéricos, controladores de energía, equipos de monitoreo, entre otros. Para la comunicación serial entre los dispositivos electrónicos inteligentes y los controladores se utilizan protocolos, obviamente, de propiedad sobre cada fabricante, ¿no? Es decir, cada uno de estos elementos a nivel de hardware cuentan con un protocolo de comunicación particular. Por ende, el acoplamiento o la adecuación necesaria para que cada dispositivo sea capaz de comunicarse con otro, ¿cierto? De diferente fabricante, es una labor bastante tediosa en este tipo de disposiciones. Dentro de los protocolos que se usan, que se van de usar, no solamente aquí, sino durante los 3 niveles, tenemos protocolos tales como Modbus Plus, DNP 3.0, IEC 60870-5, 101, 102, 103, UK 2.0 o IEC 61850. Estos son los protocolos de comunicación más usados en lo que respecta a los 4 niveles observados en la figura 45. Dentro de la comunicación 1 a 2 tenemos los protocolos mencionados, sin embargo se diferencian de la relación de los niveles 0 a 1, dado que tenemos los procesadores de nivel, ¿cierto? Donde observamos estaciones de operación entre los equipos del nivel 2, incluyendo el equipo de comunicaciones al sistema de información remoto, que es el observado en la parte superior. En general, las comunicaciones entre los niveles 1 y 2 son realizados mediante fibra óptica para los equipos que no se encuentran físicamente en la misma sala. De lo contrario, es muy usado cable UTP, que también es muy conocido, o STP, categoría 5. La red de datos puede ser de tipo LAN, Ethernet, Token Ring, Token Host y concentradores, comunicación en estrella. Lo que se espera en un futuro es el uso en esencia, utilizar un sistema LAN Ethernet mediante los perfiles de comunicación UK 2.0 e IEC 61850, ya que, entre otras ventajas, estos protocolos permiten integrar cualquier IED, es decir, dispositivo electrónico inteligente, independientemente del fabricante. Es lo que les comentaba, el acoplamiento de cada uno de estos dispositivos es algo complejo en lo que tiene que ver con sus protocolos, entonces se desea normalizar a través de este tipo de perfiles. En la comunicación 2.3, que sería nuestro último lazo, tenemos las redes WAN, Wide Area Networks,
mediante gateways, ¿cierto? También observamos elementos de puerta de enlace, servidores y o router, que también utilizan protocolos de fabricante en esencia. El medio de comunicación entre estos tipos de dispositivos es microondas, fibra óptica, radio, satélite o redes telefónicas. Los gateways, servidores y routers tienen conexión a la red local del SAS y a la WAN, de manera que todo está plenamente interconectado. El único detalle es, en esencia, la compatibilidad entre los protocolos de comunicación y los posibles perfiles para solucionar este inconveniente. En la siguiente diapositiva observamos la modernización de dispositivos de control convencionales con sistemas SAS. Sucede que, aprovechando las ventajas de los sistemas de control basados en microprocesadores, en los últimos años cada vez más compañías han comenzado a modernizar total o parcialmente sus antiguos sistemas de control convencional en sistemas automáticos de control. En vista de que la mayoría de veces no es necesario modernizar todos los equipos de control y protección de la instalación, puede efectuarse automatizaciones parciales que aprovechen los equipos existentes, pero que igualmente brinden las ventajas de un sistema completo, ¿cierto?, de control SAS. Dentro de los casos más comunes de modernización de sistemas de control convencionales tenemos los siguientes. El primero corresponde a la unidad terminal remota, la cual inicialmente se supone que es un dispositivo que es capaz de efectuar las funciones tradicionales de enlace y registro de eventos entre la subestación y el centro de control remoto. Sin embargo, la nueva tendencia es que este tipo de dispositivos también permitan la programación de enclavamientos y automatismos para los equipos de alta tensión, facilidades de comunicación e integración mediante protocolos normalizados con diferentes dispositivos electrónicos inteligentes para minimizar el cableado relacionado obviamente con el control convencional. La instalación de interfaces hombre-máquina de trabajo que facilitan y mejoran la operación, visualización de eventos, medidas de subestación, dejando el mímico del sistema de control convencional como sistema de respaldo. En la figura 45 tenemos un tipo de UTR, el cual corresponde al ATC60A14, que integra un sistema de comunicación GPRS. Este tipo de sistema es usado para la adquisición de datos hidrológicos remoto. En él, él cuenta con 6 entradas digitales, 2 entradas analógicas, 6 salidas de relé. Puede cargar todos los datos al servidor mediante GPRS, realizar, por ejemplo, monitorización del nivel de agua, recolección de lluvia y obviamente la adquisición, alarma y control de los datos. Este tipo de dispositivo cuenta con un chip, un microprocesador obviamente, que funciona en un sistema operativo en tiempo real. Por ende, tendrá respuesta inmediata ante cualquier cambio a todas las condiciones de entrada y salida. Esta es una de la modernización típica que se está realizando. Otra de ellas es el sistema de control convencional, otro tipo de actualización. Básicamente consiste en reemplazar los tableros de control convencional, ¿cierto? Aquellos que anuncian las alarmas e indicadores analógicos, por un sistema de control coordinado, compuesto por estaciones de operación, gateways y tableros con controladores de campo y o subestación. Arquitectura similar a la de un sistema de control coordinado SCC fue presentada por mi compañero Robinson previamente. La interacción entre sistemas de control y protecciones requiere instalación de elementos, ¿cierto? Porque finalmente tenemos la infraestructura convencional, la usual, aquella que no está automatizada y que se desea un sistema de control convencional, pero es necesario el acoplamiento de aquella información que usualmente no sería compatible a menos de que se realice la adecuación, ¿cierto? Entonces requiere la instalación de estos elementos. ¿Qué elementos? Repetidores de alta velocidad, tales como los son relés ópticos, relés rápidos, optoacopladores, elementos que son altamente costosos. Por ende, usualmente se aplica cuando se tienen problemas con el sistema de control convencional por el deterioro de los dispositivos de control y o cableado. Y no es necesario modernizar el sistema de protección y registro de fallas. Es únicamente en ese tipo de casos que se aplica este tipo de modernización. El siguiente esquema de modernización
corresponde al sistema completo de protección y control, ¿cierto? Lo que sucede es que este tipo de solución únicamente es viable cuando es necesario modernizar el sistema de control convencional, pero igualmente es necesario el reemplazo de los equipos de protección. En el anterior, únicamente cuando sucedía la primera situación, ¿cierto? Es decir, únicamente solucionar o modernizar el sistema de control convencional, ¿cierto? Al igual que la modernización del sistema de control convencional, ha de requerir una fuerte interacción entre los elementos de control y protecciones. Sin embargo, en este caso no es necesario utilizar relés rápidos ni optocopladores, dado que las señales de los elementos previos o antiguos pues no se han de usar, dado que se hace el reemplazo por completo de todo el sistema. Bien, hablemos ahora un poco de los requerimientos del cableado para los sistemas de control. Lo que sucede es que en este tipo de esquemas se requiere un planteamiento detallado del cableado para evitar las EMI, ¿cierto? Interferencias electromagnéticas, cuales son muy usuales, causando ruido en el sistema y produciendo efectos no positivos para nuestro lazo o sistema de automatizado de subestaciones. Por ende, debido a las corrientes de cortocircuito, ¿cierto? Que son causas de esta EMI, también tenemos los campos de alta frecuencia producidos por la operación de los equipos de patio y hasta las descargas atmosféricas. Es necesario proyectar un sistema adecuado de cableado para que no se presente ruido en el sistema, ¿no? Entonces se presenta la clasificación según tipo de cable. El de baja tensión corresponde a un cable que está diseñado para llevar la alimentación a los diferentes equipos de la subestación a una tensión inferior a los 1000 voltios. Tenemos los cables de control, los cuales son los cables utilizados para conducir niveles de corriente relativamente bajos o para cambios de estado de operación de los diferentes equipos de la subestación. Dentro de esta categoría también se consideran circuitos de corriente y tensión de los transformadores de instrumentación, ya que estos pues son altamente usados para funciones de protección y medida. Tenemos los cables de instrumentación, los cuales son usados para transmitir señales variables de corriente y tensión o para transmitir información codificada, usualmente de tipo digital. También se consideran dentro de esta categoría cables compuestos de pares trenzados para redes de sistemas supervisorios o para la conexión de termocuplas y resistencias variables con la temperatura. Además de ello, tenemos los cables de fibra óptica, los cuales son cables usados para transmitir información codificada digital a alta velocidad con una alta inmunidad a la interferencia electromagnética. Es decir, son sistemas demasiado sensibles. Para este tipo de sistemas es muy utilizada la fibra óptica y con capacidad de transmisión a través de largas distancias. Bien, hablemos un poco de la figura 47, en el cual tenemos un ejemplo de puesta a tierra del secundario del transformador de corriente. En él pues básicamente lo que tenemos es que si se observa en la parte inferior tenemos una única puesta a tierra. Esto corresponde a una recomendación dada por el libro de subestaciones de alta y extra alta tensión. Además, se presentan diferentes recomendaciones en lo que respecta a la disposición y ejecución del diseño de cableado para los sistemas de control. Ejemplo, para los circuitos de protección y medida, el neutro, como se observa, se pone a tierra en un solo punto, ¿cierto? De manera que se forme una estrella tal como se ilustra pues, en la figura. El mejor método para reducir la interferencia en los circuitos de control es utilizar cables apantallados. Entonces, una recomendación fundamental es el uso de cables apantallados. Cables en configuración de conductores trenzados evita también las corrientes parásitas. Conversores electroópticos y cables de fibra óptica para transmitir información codificada, ¿cierto? O altamente sensible a través de áreas con alta influencia electromagnética. La malla a tierra no debe ser utilizada como un retorno de ningún circuito. Utilizar una configuración radial en lugar del anillo para los circuitos auxiliares de distribución de corriente continua es una de las recomendaciones más mencionadas dentro del texto. Utilizar una configuración donde se separen
los diferentes niveles de tensión, ¿cierto? La circuitería que lleva los diferentes niveles de tensión o señal en cables conductores separados es otra de las recomendaciones mencionadas. Continuando, tenemos la normativa, ¿cierto? Las normas y proyectos de investigación y desarrollo, normas generales. En ellas observamos la normativa referente a la IEC, a la IEEE, al EPRI y al GIGRE. De manera que basándonos en esas 4 normativas, tendremos la posibilidad de escribir las características necesarias del sistema automatizado de subestaciones, ¿cierto? Características que deben estar presentes dentro del diseño y puesta en marcha de este tipo de sistemas mediante las normativas mostradas en la tabla 3. De manera que estas normas son recomendaciones internacionales relacionadas a este tipo de sistemas y corresponden básicamente a las publicadas por los diferentes comités. Debe ser práctica común en el diseño, fabricación, prueba y funcionamiento. Bien, ¿qué pruebas se deben realizar a grosso modo básicamente? Esto, pues tenemos pruebas ambientales, pruebas al suministro de energía, a nivel de representación, los símbolos gráficos para diagramas, los transductores, la clasificación de las condiciones ambientales, el uso de cableado de fibra óptica, los equipos y sistemas de telecontrol, tenemos los conectores por cables ópticos y cables sobre empalmes mecánicos, protectores de empalmes de función, controladores programables, fuentes de alimentación de baja tensión, telecomunicaciones de intercambio de información. Básicamente eso corresponde al análisis que se realiza mediante la IEC, excepto para el grupo WG 10, 11, 12, el cual pues se caracteriza en otra instancia. En la IEEE estándar C371 tenemos básicamente la especificación y análisis del sistema. En lo que tiene que ver con el EPRI UCA Utility Communications Architecture versión 2, esto tenemos la arquitectura de comunicaciones de los servicios públicos. Lo que pasa es que respecto a los grupos o proyectos, en este caso el proyecto por comité técnico TC57, esto también se tienen presentes o se deben tener presentes en el proceso de diseño o formulación esquema de una subestación, del sistema de automatización de una subestación, dado que estos son proyectos liderados, por ejemplo, en este caso por EPRI, ¿cierto? El proyecto del comité técnico TC57, y en el otro caso el grupo WG 10, 11, 12, que presentan, por ejemplo, los protocolos de comunicación estándar para subestaciones y también las comunicaciones asociadas al control de sistemas de potencia. Entonces, mediante estos 2 proyectos se presentan características necesarias para tener en cuenta en el diseño de este tipo de sistemas automatizados de subestación. Además, la intención de la siguiente lámina es profundizar un poco respecto al protocolo más versátil que hay, que se presenta dentro del texto, y es el protocolo IS6870, el cual es un protocolo que pues obviamente, como todo protocolo, ha de gobernar la comunicación entre los diferentes protocolos, entre los diferentes componentes dentro de un sistema de computadores distribuido, ¿cierto? Sin embargo, pues este tipo de protocolo está normalizado, son ampliamente usados en la industria actualmente. Obviamente se caracteriza por los 4 niveles, como veíamos: el nivel de proceso, el nivel de bahía, el nivel de estación y el remoto. La figura 48 demuestra la arquitectura general de una subestación con bus de proceso y bus de estación, y pues en este protocolo pues ya están normalizadas 2 series. La primera corresponde a la 60870-5, la cual se ha concebido para sistemas que requieren cortos tiempos de reacción en canales de comunicación con reducido ancho de banda, de fuentes de situaciones ambientales de interferencia electromagnética, y esto restringido a configuraciones tales como lo son múltiple punto a punto, multipunto estrella, multipunto línea compartida y multipunto anillo.
Para la serie 60870-6, esta ya es más referida a los protocolos de telecontrol compatibles con la ISO y la I2-T, y especifican una serie de telecontrol aplicable a los elementos de servicio, el cual reúne un conjunto de perfiles funcionales necesarios para el telecontrol, la automatización y administración de los sistemas de potencia. Sin embargo, este tipo de protocolo IS60870, aunque es ampliamente usado, la industria o la tendencia actual de la industria es migrar a la IS61850. Continuando, como se mencionó, tenemos el protocolo IS61850. Lo que sucede es que durante muchos años se ha buscado definir una infraestructura de comunicaciones para sistemas SAS que permita una integración transparente de los dispositivos electrónicos inteligentes con los dispositivos de nivel superior, ¿cierto? Una infraestructura que sea independiente del suministrador, en este caso del servicio, y que permita que dispositivos de múltiples fabricantes puedan trabajar juntos. Por esto se presenta el protocolo IS61850, buscando esa característica tan importante en un sistema de este tipo. Lo que pasa es que a comienzos de 1990 se presentaban los primeros esfuerzos. Entonces EPRI idea UCA, que culminó con el protocolo ICCP para comunicaciones entre centros de control y entre subestaciones y centros de control. Protocolo luego adoptado por la IEC en 1994. Luego se presenta la idea de iniciar un proyecto que corresponde a la incorporación de UCA 2.0 en la IEC 61850, de manera que nace la figura 49, en la cual podemos observar la integración de ambas componentes. En el año 1997, estos dos comités comienzan su trabajo, lo que es EPRI y IEC, para definir el futuro de la tecnología, lo que tiene que ver con los lazos de comunicación, mediante UCA 2.0. En 1999 se realiza la publicación del trabajo. Sin embargo, esta establece una normalización, ¿cierto? Incorpora ambas normativas, pero lo que se desea es que a nivel industrial se incorpore dicha normativa para ser normalizada. Lo que sucede es que su integración presenta elevados costos, dado que se utilizan tecnologías tales como lo son GOSE, Generic Object Oriented System, White Events, lo cual son dispositivos que son de alto costo. Además, el problema en esencia tiene que ver con los fabricantes, ¿no? Para poder lograr que los dispositivos en esencia alcancen a adquirir compatibilidad en los referentes a sus protocolos, es necesario que los fabricantes normalicen sus dispositivos en lo referente a este tipo de protocolo IEC. Lo que pasa es que mediante UCA, ¿cierto? Lo que ofreció UCA es eliminar al máximo la necesidad de utilizar gateways o puertos de enlace y alcanzar la máxima interconectividad, ¿cierto? A nivel de transparencia entre los dispositivos electrónicos inteligentes a un mínimo costo. Además, reemplazar por una red de comunicaciones el cableado convencional entre equipos, la comunicación cliente-servidor y punto a punto se realiza mediante GOES, como les mencionaba. Introducciones a modelos de objetos UCA o nodos lógicos IEC son definidos mediante formatos XML, y en la IEC 61850 se presentan los mensajes GOES expandidos, los diferentes modelos de control, el lenguaje de ingeniería basado en XML y la definición de requerimientos generales en lo que tiene que ver con los dispositivos y características esenciales en ellos. Luego viene el proyecto denominado SIGRE, International Council on Large Electric Systems, en lo que respecta a la normalización de los sistemas de comunicación, pero para lo que tiene que ver con requerimientos de escalas tradicionales. En ellos se mencionan
a grosso modo el despacho y control de remoto de carga mediante la teleindicación, telemedida y teleconteo, telecomandos, comandos de preajuste o set point y la sincronización de señales. Además, todo esto ha de enfocarse en términos tales como lo son confiabilidad, seguridad, retardo en la transmisión de la información y el estado de cambio. Conforme a ello, tenemos que los retardos de transmisión dependen de la importancia de la información para el telecontrol. Estos retardos de transmisión deben estar en un rango general entre 1 a 5 segundos dependiendo de la aplicación. Para adquirir la confiabilidad, la comunicación debe emplear medidas como códigos redundantes en la transmisión, el sistema de detección de errores de alto desempeño y retransmisión automática sobre la detección de un error de información. En lo que respecta a la seguridad en el telecontrol, esto es determinado obviamente por los protocolos utilizados para detectar errores y asegurar la integridad de los datos. Usualmente protocolos de bajo nivel son muy usados. Y en lo que respecta al estado de cambio, se refiere a la alta capacidad en la transferencia de datos. En general, es necesario para los sistemas de telecontrol que las redes sean compatibles con el modelo ISO y OSI, para así suministrar una transferencia de datos transparente, confiable y eficiente para las distintas aplicaciones. Bien, por último tenemos el artículo. El artículo corresponde al observado en la figura 51. Este es un screenshot tomado a un enlace de Springer, el cual es un publisher muy conocido. En él tenemos el artículo denominado Communication Technology Between Substations of Security and Stability Control System based on IS 61850. Como veíamos, es el perfil más flexible actualmente. Bien, en lo referente a sus autores, los autores presentan este artículo en una conferencia en Singapur. Entre ellos tenemos a Dong Su Chang, a Qi Guo, a Ji Hua Su, a Su Ji Ren y Yang Bai. Para el 8 de agosto del 2019. Realmente el artículo fue publicado mediante el Published on Proceedings of Purple Mountain Forum 2019 o 2019 International Forum on Smart Grid Protection and Control, que es el libro observado pues en la figura. Realmente es un libro. En la página 517 a la 528 podemos encontrar el artículo, en el cual básicamente lo que se desea es realizar una comparativa entre dos tecnologías y básicamente concluir cuál de las tecnologías actuales son mejores o por qué se deben usar. Entonces, inicialmente tenemos lo que tiene que ver con la tecnología de comunicación tradicional entre subestaciones de seguridad y sistemas de control de estabilidad SSC, las cuales realmente tienen algunas diferencias inherentes, lo que mencionan sus autores, dado que no se ajusta a la tendencia del desarrollo tecnológico actual y restringe la expansión y la aplicación de las SSC, ¿cierto? De acuerdo con el estándar IS 6185091, utilizando la tecnología de comunicación Gauss, se presenta el siguiente esquema, la cual corresponde a una capa de proceso de subestación inteligente. En este documento se presenta este tipo de tecnología mediante el formato Gauss y MMS. De manera que entre subestaciones y basándose en la IS 61850 se logre la tecnología clave de arquitectura de red de comunicación, dado que el control de capacidad de comunicación, el control de flujo de datos y además la visualización de la configuración de desacoplamiento permita que la información, ¿cierto?, que debe estar presente dentro y a nivel externo de la subestación sea confiable, segura y viable, ¿no? Obviamente, sobre los parámetros de tiempo y las características necesarias para su tratamiento.
Por ende, esto, si utiliza este tipo de tecnología, o es la tecnología que desea, en la que se desea enfocar el artículo, para hacer comparativas sobre la tradicional, ¿cierto? Y para que posiblemente se hagan modificaciones en esta, y sea usada a nivel industrial, ¿cierto? Pues básicamente esta tecnología tiene varias ventajas, como la comunicación estable y confiable, la capacidad de transmisión de datos, reutilización e interpolación, y además puede satisfacer la demanda de intercambio de información entre subestaciones y representa realmente la dirección del desarrollo de tecnología de la comunicación en sistemas automatizados de subestaciones. Eh, Dentro de las conclusiones que mencionan los autores, lo hacen a través de esta tabla, y es la comparación entre ambas tecnologías, la tecnología tradicional y la tecnología basada en la IS 61850. Observamos que por capa únicamente pueden alcanzar con la usual hasta 32 bits, sin embargo con este tipo de nueva tecnología hasta 512. Además se pueden comunicar hasta con 60 estaciones de fábrica, y lo que no sucedía con la tecnología tradicional, que solamente eran 16. Se puede utilizar el ancho de banda por completo, obviamente con un margen, lo que no sucedía con la tecnología tradicional, que solamente era un 25%. La adquisición de datos en tiempo real es alcanzable. Es decir, mientras en la tecnología tradicional, cuando se presentaban grandes datos, la eficiencia era pobre. En este caso, pues se puede alcanzar una adquisición de datos en tiempo real. En lo que tiene que ver con la confiabilidad, pues tenemos un mecanismo de chequeo o de revisión de datos universal. Mientras que antes había que hacer utilizar métodos de calibración y utilizar características particulares para tener confiabilidad en ciertos sectores o nodos. Lo que respecta a la configuración, la tecnología tradicional no es capaz de soportar modificaciones, mientras que este tipo de tecnología basada en la IS 61850 permite el desacoplamiento y de la configuración mediante SSL, herramientas de SSL. Y la interoperabilidad, la cual es una de las características más importantes que se desea alcanzar, ¿cierto? En lo que respecta a la compatibilidad entre protocolos de fabricantes y la normalización de todo este tipo de características necesarias a nivel de subestaciones automatizadas, sistemas automatizados de subestaciones. Y es que, pues en esencia, la tecnología tradicional no alcanza sobre protocolos de comunicación específicos la interoperabilidad, mientras que los basados en 61850 puede interoperar todos los posibles fabricantes. Ellos mencionan que en esencia puede llegarse a utilizar este tipo de configuración o tecnología basada en Gauss y MMS, dado que simplifica así la carga de trabajo en la configuración de comunicación. Ellos mencionan también que este tipo de tecnologías son claves para el control de la capacidad de comunicación, el control de flujo de tráfico, la configuración de desacoplamiento y la visualización de comunicación. Obviamente, este tipo de tecnología ha sido madura y confiable y puede aplicarse a algunos proyectos nuevos de SCC que estén calificados. Sin embargo, también mencionan que debido a la limitación de asignación de ancho de banda de comunicación entre estaciones, dado que es por el orden de los 2 megabytes, a razón del modo de transmisión directa L2TP, se puede utilizar sobre este tipo de condiciones, por ende lo que limita la aplicación profunda de la comunicación de multidifusión de área amplia Gauss en los proyectos SSC. Entonces esto pues corresponde a la sección o parte de profundización. Y por último, pues tenemos las referencias utilizadas, obviamente el libro de subestaciones de alta y alta tensión, y pues esto sería toda la exposición.
Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, realizarlas al final de la expo.